Bueno, nosotros siempre tenemos que estar tratando de hablar de verdades absolutas, pero la única verdad no es la realidad es la utópica verdad. Y entonces hoy vamos a hablar de esas cosas que hacen lo que debía ser lo ideal. O sea, ¿qué es lo ideal? Ese sueño prácticamente inconcebible que a partir de lo que uno teóricamente ha aprendido y ha conocido, debiera ser la administración del Estado, la administración de nuestro país, o sea, un país para que se realicen 40 y tantos millones de habitantes. Tendría que tener, o sea, habría que haber imaginado en este siglo un proyecto de país. Y entonces ese proyecto de país involucraría la seguridad absoluta de la paz y la realización de todos los argentinos. Pero eso es lo ideal, o sea, lo que se soñó, lo que en el siglo pasado lo concibió Perón y dejó sentadas las bases para sostener esos principios, esos fundamentos. Entonces, esa sociedad organizada, moderna, que requeriríamos hoy para lograr la plena realización de todos, y hoy es una hipótesis del absurdo. O sea, hablar de salud, hablar de educación, fíjate, la salud buena está enajenada, o sea, privada, privatizada. O sea, el Estado está ausente en la salud. Sí, está haciendo lo imposible, pero desordenadamente y con pocos presupuestos, y no satisface la demanda de las grandes mayorías. O sea, hay una salud de privilegio que el que tiene acceso, por ejemplo, a la salud privada, pagar una cuota mensual, y tiene una relativa, no te voy a decir porque yo he estado en esas sociedades inscripto, dice, tiene una relativa seguridad, pero si vos tenés algún mal que realmente necesite una intervención quirúrgica y te la pueden evitar para no insumir gastos la empresa corporativa que hace eso, y te da pastillas, te prolongan. Yo tuve un problema de salud en la Argentina cuando vivía, tenía un gran obra social, pagaba y un día el médico me dijo, mira, nosotros tendríamos que hacer una operación, pero esta sociedad trata, si es de emergencia y no hay más, sí la hacemos, pero si no, nosotros tratamos de llevarlo hacia adelante. Esa es la privatización de la salud. Todo el mundo la conoce, esto no es un invento mío, ni siquiera te estoy trayendo una novedad. En la obra social sí te atienden, pero no te atienden con la celeridad, porque te prolongan y te proyectan, ni siquiera con la emergencia y la importancia que tiene. Esa es una, la salud. Entonces está enajenada la salud. La salud pública, ¿y qué te puedo hablar de los hospitales? La carencia de hospitales, o los hospitales sin insumos, sin medicinas, ni guantes, ni gasas, ni desinfectantes. Imagínate estructuras hospitalarias que requeriría la población en general. O sea, no hay presupuesto. El presupuesto es desviado, o los dineros del presupuesto llegan tan debilitados a satisfacer las necesidades que queda en el camino. Hay un presupuesto a lo mejor que pudiera solventar la necesidad real del país en cuanto a los sistemas hospitalarios nacional, pero queda en el camino, fácilmente queda en el camino a través de todas las negociaciones que hay, a través de la corrupción, que queda más o menos el 50% del presupuesto, en dádivas, en coimas, en fin, arreglos y todo eso. Entonces, nosotros el sistema de salud es paupérrimo, y todo el mundo lo conoce, no es que yo estoy descubriendo, ahora lo ves que están haciendo milagros los médicos, la gente del sistema de salubridad para enfrentar esto, pero no tenemos, en fin, habría que hacer hospitales de emergencia y, en fin, el sistema hospitalario, y cuánta gente se nos muere cantidad de gente. Ese es uno, y si pudiéramos hablar del tema en profundidad, bueno, sería inagotable. Esa es una base. La otra base fundamental de la organización
de una comunidad es la educación. O sea, la educación ha sido relegada, ha tratado de ser, primero la buena educación ha tratado de llevarse a la acción privada, o sea, la reforma de la educación, vos la conocés bien, que en todo el continente sea igual, o sea, privatizar la educación. Universidades pagas, o sea, nadie excepto la universidad, la UBA es la única universidad gratis, pero no son cupo, no es el cupo de todos los estudiantes que quisieran estudiar, por eso nosotros carecemos y mal ordenada, mal organizado, o sea, no están dando profesionales que vos ves que son graduados en la universidad y vos ves cómo han llevado el país a lo que está. O sea, todos los que han gobernado directa o indirectamente las arcas de la nación son los responsables de este latrocinio generalizado. O sea, nadie ha estudiado y se ha graduado en la Universidad de Buenos Aires para salvar el país y para hacerlo el país extraordinariamente competitivo en ningún aspecto. Al contrario, ha sido entregado todo el patrimonio. O sea, parece que se hubieran graduado en nuestras universidades los enemigos, porque el resultado, yo te hablo de los resultados. Sí, habrá independientemente grandes profesionales y todo, pero la mentalidad de la gente que conduce, que llega a la política y después a la administración del Estado, miran los resultados. Por eso la educación en la Argentina, vos ves, y la cantidad de enorme gente que está fuera del sistema educativo, profesionalmente hablando, los maestros pagados en una forma miserable, o sea, la educación que llega al pueblo todos los años tienen problemas sindicales, o sea, está de la mano de Dios la educación, no está planificada donde debiera ser de excelencia la educación en Argentina y debiera ser prioridad del Estado. No te hagas imaginación para nada de que la privatización te va a resolver algún problema nacional, como venimos viendo. La economía. ¿Qué te puedo hablar de la economía nacional? ¿Y qué te puedo hablar del papel del Estado en la economía? Todo lo que te puedas imaginar, todo lo que puedas planificar en tu imaginación, todo lo que se pudo haber hecho, toda la riqueza del país que pasa a través de la economía, que sería la administradora de todos los intereses de cada uno de nosotros, y mira cómo que terminó. Siendo un país con una enorme riqueza en todos los órdenes, fíjate que estamos endeudados hasta 200 años atrás, adelante. O sea, venimos arrastrando deudas de no sabemos por qué, ni cuáles son, ni las razones, ni qué se compró, ni qué se pagó, ni a quién le debemos, ni por qué se contrajeron esas deudas, no sabemos nada. O sea, la economía, que debió ser una de las grandes prioridades de la administración pública, de la administración del gobierno, o sea, debía ser celosamente controlado eso, ni se sabe a quién se le debe, no sabemos. O sea, demos deudas externas, deuda externa de miles de millones de dólares que no terminaremos de pagar nunca, que no sabemos por qué se contrajeron. Sí sabemos que los que fueron funcionarios y que produjeron esa hecatombe económica en el país, todos terminaron multimillonarios y con sus fortunas en paraísos fiscales. Porque si dijéramos lo robaron, porque eso es lo que hicieron, despojaron toda la riqueza que tuvo en sus manos las posibilidades del Estado, la reinvirtieron en el país, entonces sería un país floreciente, porque no, al contrario, la robaron y se la llevaron. Entonces fíjate la economía, que es uno de los fundamentos del crecimiento para lograr la paz social y la realización de cada uno de sus habitantes, pues ¿en qué hemos terminado? Viviendo asesinados en villas miserias, con un sector minúsculo del 2 por 3% viviendo en lugares paradisíacos, o viviendo incluso en el exterior,
una enorme pobreza, una falta de vivienda, una falta de por lo menos un proceso elemental, un sistema de crediticio para que la población que trabaja y genera la riqueza no tiene acceso a la propiedad. O sea, lo primordial, lo fundamental que la economía del Estado debiera garantizar, el Estado, porque no lo va a garantizar los privados. Yo te pregunto, el Banco Hipotecario Nacional, que era el que generaba la construcción de viviendas para la clase trabajadora, ¿en manos de quién está? Y cuál es la función que da y cuántos miles de créditos ha otorgado para que la gente del pueblo, la que trabaja, la que realmente pone el lomo, pueda tener acceso a la vivienda. Entonces, la economía privada, porque la han privatizado, bueno, por eso han hecho y siguen haciendo. Fíjate que llegó Macri y nadie le dijo nada y endeudó el país extraordinariamente increíble, mandó el oro y anda a saber cuántas concesiones debe haber habido en ese gobierno de 4 años. ¿Y quién le dice nada? Nadie le dice nada. O sea, todavía anda amagándonos con que va a volver a ser presidente. Él y toda la manga de forajidos que compusieron su staff. Entonces, todo eso, fíjate vos que era papel fundamental del Estado. ¿Qué te voy a hablar de la seguridad nacional? Es una coladera la Argentina. Se entra por todas partes, no está radializado los radares, que serían un pseudo dominio. No tenemos nosotros seguridad en las fronteras, o sea, no tenemos. Eso es en cuanto a lo exterior o a lo que se habla de la seguridad nacional. Y internamente tenemos un despojo absoluto de todos los valores. Se ha instalado la delincuencia oficialmente, opera porque opera varias situaciones similares en la destrucción de la seguridad nacional. Opera el delincuente de guante blanco, que es el tipo que ha hecho todos estos desastres en economía y que se pasea gloriosamente frente a nosotros y que la gente dice, ese es un gran señor, un distinguido caballero, una familia honorable del país, te la presentan en la televisión, en la radio o en los programas sociales como eminencias que son dignas de admiración y son unos reverendos ladrones sinvergüenzas y son unos chorros. Y sin embargo, ves que eso depende exclusivamente de la seguridad. Quiere decir que el sistema... Pero si vos te llegas a robar un pan en un mercado para comer, te van a meter en cana y no te van a hacer juicio. Entonces, la seguridad está en la calle. Y además, prolifera la drogadicción, en fin, todo ese negocio nefasto y oscuro que predomina en todos los lugares por carencia de educación y por carencia de seguridad. O sea, no hay un proyecto de seguridad, no hay un plan de seguridad nacional. O sea, el Estado está ausente en la seguridad del país. Y los resultados los ves, no es que el político, vos ves que los políticos entran maniatados, no pueden cambiar nada. O sea, son presos de redes delincuenciales a nivel mundial, que operan tranquilamente en Argentina y que incluso sirven como plataforma para operar en el mundo entero. Y lo más importante de todo lo he dejado para el final, que son las comunicaciones. Todas las redes de comunicación están privadas. O sea, el Estado no tiene una sola red de comunicación. No te voy a decir que tengan servicios de información, no. Todas las redes están concesionadas. O sea, no puedes tocar en primer lugar no puedes emitir ninguna ley porque la ley que la apruebe, por más que la apruebe el Congreso con mayoría, que se haga estudio de años sobre cómo poner una ley moderna para que las comunicaciones de la sociedad llegue y con ello llegue la educación y llegue el mundo moderno que requiere para la defensa de los intereses de la nación, pues está todo enajenado. Todas las redes de todos los órdenes que pienses en comunicación está enajenado. Está enajenado la telefonía, está enajenado el cable, está enajenado el espacio aéreo, todo está en manos de corporaciones. ¿Quiénes son?
¿Cómo llegaron a eso? Nadie averigua. Nadie puede averiguar, nadie puede preguntar siquiera. Entonces hoy vos ves que hay una agresión permanente sobre figuras públicas frente a una pandemia que estamos... Y las redes sociales no son minúsculas, o sea, no pueden operar las redes sociales, la gente le antepone a esas corporaciones poderosas, gente que con el Twitter y con la YouTube puede combatir eso, es que es nada, sale un titular de una agencia misteriosa y te cambia todos los valores de la nacionalidad. O sea, estamos enajenados en todo eso y no hay posibilidad de salir de esa trampa, porque es una trampa. Entonces todo eso que te he mencionado fue en la Argentina una cosa perfecta, que era manejada del Estado y que esos intereses eran los intereses del pueblo, son intereses del pueblo, son primera necesidad de la nación, no es que son complementos, no es que necesitas ponerle valor agregado, eso debía ser estructural para el país, no puedes hablar de nada, o sea, está enajenado todo el país, y entonces por consecuencia de todo este espectro, el sistema económico, o sea, la riqueza del país está totalmente enajenada. ¿Cómo recuperas eso? Porque esa sería la pregunta. Bueno, si estamos tan encorsetados, tan dominados, si las primeras figuras que llegan, profesores universitarios, abogados de prestigio, jueces, en fin, lo más graneado de la defensa de la ciudadanía, de la defensa de los valores de la nacionalidad, todos esos son los que se han prestado. Los militares, generales, jueces, todo lo más importante, se han conspirado permanente para llegar el país a esto. Y entonces vos desde el pueblo tenés una voz, vas detrás de los acontecimientos, ¿te das cuenta? Nosotros vamos detrás de los acontecimientos, porque si tuviésemos la osadía de avanzar sobre los acontecimientos, y no se escucharía a nadie, ¿no? Si yo te hablo de esto, te vengo hablando de una cantidad de cosas, es como si le diéramos un baño a un pescado, no pasa nada. ¿Cómo viene ahora el futuro? ¿Qué esperás vos con todo esto? O sea, confesado por la gente que ha gobernado el país. Yo tenía el 20, el 25% del país, del gobierno, dijo Cristina. Y lo tuvo Néstor Kirchner, y lo tuvo De la Rúa, y lo tuvo Alfonsín, Después de la revolución, la última revolución del 76, ya venía enajenado desde el 55. Entonces te pregunto a vos, porque vos sos el puente entre mi modesta alarido en la soledad y vos que estás ahí, muchos de ustedes me juzgan porque no estoy ahí yo. ¿Vos te crees que yo pudiera hacer esto que hago acá, ahí, viviendo en la Argentina? Estaría desesperado a ver si consigo un pan o viviendo bajo un puente. Tendría luces, cámara, la tranquilidad, la paz para pensar y todo y decirte lo que te digo. Para nada. Y vos me diréis, bueno, ¿y qué? ¿Entonces estamos entregados? No estamos entregados. Lo que primero tenemos que hacer, nosotros lo que estamos haciendo acá, explicar. O sea, que vos te enterés qué es lo que tenemos de verdad. O sea, no es que vos te creas todo lo que te dicen. Todo lo que te dicen, 99% son mentiras. De verdad, la realidad, mucha gente te la denuncia, pero no te explica cómo salir. Porque hay muchos periodistas, pocos, no muchos, pocos, que sí hablan de estos temas. Hay 4 o 5 muchachos que medianamente tratan de explicarte esto, pero toman partido político. O sea, toleran a muchos de los nuestros que son funcionales a todo esto que te he mencionado, que ese es otro problema. O sea, el peronismo, me dirás vos, y yo te pregunto, ¿en quién me representa el peronismo en la Argentina que vos conozcas y que se haya puesto de frente, que lo denuncie a todo esto que te he mencionado? Porque yo te he mencionado una lista de cosas. Y entonces vos me dirás, bueno, que no se puede, ¿por qué no se puede? ¿Quién lo impide?
Ah, sí, vos sí sabés quién lo impide. Sabés quién es el que da la orden o el que baja la línea. Y sabés que entonces todo esto no se va a resolver nunca. Solamente sabés que es lo único que nos pudiera ayudar a nosotros, tal vez, es que esta pandemia se profundice. Mirá vos qué crueldad la mía, ¿no? ¿Por qué? Porque todos esos que son los que han causado esto, se van a quedar igual que vos, sin nada. Igual que vos, que no tenés nada y que no tenés posibilidad, se van a quedar ellos porque ya están grandes corporaciones, por eso es el pánico que tienen de que salgan a trabajar, salgan, esto hay que salir a trabajar, el país parado. ¿Por qué? Porque ellos están perdiendo poder. Por eso quieren que salgamos que salga la gente a trabajar. En todo el mundo, no hay. Todo el mundo, la desesperación del poder omnímodo, de ese poder financiero que nos tiene cabeza visible, está obligando a todas las poblaciones a que salgan desesperadamente a trabajar, porque se le está cayendo todo. Y en la Argentina no es diferente a todo el mundo, es igual. Si esto se cae como se está cayendo hasta el extremo, fíjate, los transportes no pueden andar, los aviones no pueden andar, los barcos no pueden andar, lo único que está funcionando un poco es la comida, lo que comemos. Pero lo demás, ¿quién va a ir a un teatro? ¿Cuál teatro? ¿Cuál cine? ¿Y quién pierde? Pierden los trabajadores, sí, también, por supuesto, pero pierden los empresarios, que son los que se llevan siempre la gran cantidad. Y pierden los dueños de las salas, y pierden los dueños de los edificios que no les pagan el alquiler, y van a empezar a perder las corporaciones que te dan luz, y van a perder que te den el agua, y eso sí es la única voz de la realidad que te va a poder bajarle el copete a toda esta fuerza. Porque políticamente, esperas que se gradúe alguien para que nos defienda. Espera, mira, ahí tenés uno de ministro de Economía, que acaba de graduarse, 37 años tiene. Mira vos en dónde está trabajando. ¿Vos crees que ese muchacho podrá defender y decirle a los buitres del mundo, Argentina no va a pagar un peso? Y hagan todos los juicios que iban al todo el default, que se animará, porque ellos sí saben cómo hacerla, ¿eh? ¿Qué te parece? Ellos sí saben, porque son hijos de la trampa. Detrás de él hay un premio Nobel. No le dieron el premio Nobel porque defendió a los pobres a ese tipo. Al Stiglitz no le dieron el premio Nobel porque sacó a 10 millones de gente de la pobreza. Preguntátelo, averigualo. ¿Qué representa? ¿De dónde viene? ¿Qué fomenta? Entonces, pudieran ellos decir, no, señor Soros, o los Bilderberg, o los Rockefeller, o otros mayores que eso, que no los conocemos, ni nombres, sabemos quiénes son, decirle, no vamos a pagar un peso. Declaramos el default, no le pagamos a nadie, vamos a esperar 10 años. Porque esto va a llevar lo mínimo para recomponer todo el desastre este. Además del desastre económico, social y cultural, el desastre de la pandemia, y por lo menos 10 años. O sea, te aseguran 10 años de cagarte de hambre. Entonces yo te pregunto, si te vas a cagar de hambre durante 10 años, pues voy a declarar el default y que va al carajo todo. A ver qué pasa si cumpliendo con todo el mundo, mira dónde hemos llegado. Si cuidándonos de no nos hemos cuidado como mearnos en la cama. Y mira dónde hemos llegado. Vamos a romper el cerco, vamos a decir, no pago nada. ¿Qué pasaría? Hay que preguntarse también eso. Entonces todo esto yo tengo que decir para que vos sepas que la única verdad no es la realidad. Contradigo a Confucio y contradigo a Perón. La frase esa, la única verdad es la realidad. No, no es cierto. En estos tiempos, siglo XXI, la única verdad no es la realidad. La realidad es lo que nos ha llevado a esto, desastre. La verdad y la única realidad es otra.
y había que empezar a ensayarla. Por lo menos ya empezar a conocerla, saber que así no va a funcionar nada, de ninguna forma, en ningún lugar. ¿Lo sabías eso? No, estás imbuido de lo que te está diciendo la televisión. Pero no es ir a la guerra, no, al contrario, porque eso es lo que están esperando, para romperte los huesos. No ir a la guerra. La fuerza de Gandhi, la fuerza de Mandela, la fuerza de la Madre Teresa de Calcuta, la fuerza de la impotencia. La fuerza de la impotencia te estoy diciendo. No te pago, no puedo pagarte. No hablemos más del tema. Ni siquiera negocio más nada contigo. Así. ¿Qué pasaría? Le pregunto a Alberto Fernández, que está al frente del gobierno, le pregunto a Cristina, ¿qué pasaría? ¿Que el mundo, se cae el mundo más caído del que está? ¿Se cae la Argentina más caída de lo que está? ¿Tenemos el 80% enajenado? ¿Qué más? ¿Qué más esperas que se caiga la Argentina? En fin, yo quería tratar de ponerte en contexto una verdad absoluta, que la única realidad no es la verdad. No, la única realidad es que estamos jodidos, reventados, y que por 200 años futuros no tenemos, con este sistema no podemos ni salud recuperar, ni la educación, ni la economía, ni la seguridad, ni la comunicación, ni nada. No te sigo expandiendo porque te dejo más triste que una perdiz. Mañana nos volvemos a ver para seguir tratando temas de los que nadie habla. No son perfectos los tratamientos, o sea, nosotros carecemos de muchas cosas y vos pudieras argumentar un montón de cosas que aparentemente me aplastarías a mí. Y yo te pregunto, entonces, desde mi impotencia, desde mi ignorancia, por decirlo mejor, ¿tenés alguna idea vos para salir de esto? Si vos tenés alguna idea para salir de todo lo que yo te he mencionado, y vos crees que como estamos funcionando ahora, o como funcionó Macri, o como funcionó Alfonsín, o como funcionaron los tuyos, los que a vos te representan, o los que dicen que te representan, tuvieron alguna idea y te la dejaron. Porque tienen que haber, si vos miras a alguien de la Rúa, qué sé yo, todos ellos te tienen que haber dejado alguna filosofía, alguna doctrina, ¿no? Explícamela. Y te pregunto, si Stiglitz, que es el que ahora patrocina este movimiento económico en la Argentina para salvar la dignidad del país, salvó a 10 millones de personas de la pobreza, por eso le dieron el premio Nobel, porque salvó a 10 o 20 millones de la pobreza, y le dieron el premio Nobel por obras tan maravillosas. O se le dieron porque el mundo siga así. En fin, pensarlo también eso. Mañana nos volvemos a ver. Qué pálida te tiré hoy, bárbaro. ¿Qué vas a hacer? Perdóname.